Buenas tardes, en este video vamos a tratar el tema de los conflictos a nivel mundial. Bueno, primero que todo, los conflictos y las guerras históricamente han dejado un sinnúmero de pérdidas humanas. Estos lamentables sucesos que han dejado niños huérfanos, pérdidas económicas, miles de migrantes y familias totalmente separadas. Y además de ello, una violación de los derechos humanos. Surgen en gran parte desde las dos primeras guerras mundiales. A partir de allí inician diferentes tipos de conflictos. Hablamos de conflictos económicos, étnicos, diplomáticos, armados y terroristas. Conflictos que se intensifican hasta un punto de llegar a desatar a guerras desastrosas para la humanidad. Es por ello que se crean las Naciones Unidas en 1945, con único fin de que sea un instrumento de gestión de las relaciones entre Estados. Es importante mencionar que si bien el mundo de hoy es mucho más seguro, la naturaleza de las amenazas ha evolucionado considerablemente. Hablamos de armas que ocasionan más daño a la humanidad, armas como son los misiles, las armas nucleares, armas con tecnología avanzada y sofisticada, entre otras, ¿no? Este tipo de amenazas exigen respuestas imaginativas y audaces y una mayor colaboración entre Estados miembros y entre el sector privado y la sociedad civil. Por ello, es importante la Organización de Naciones Unidas para tratar de buscar soluciones a todos esos conflictos con el fin de mantener la paz y la seguridad internacional, para proteger los derechos humanos y distribuir ayuda humanitaria en donde se padecen estos conflictos. Es notable que a nivel mundial el número absoluto de muertes en las guerras ha venido disminuyendo desde 1946, pero cabe mencionar que en el año 2016 la cantidad de países que se vieron afectados por conflictos violentos alcanzó el nivel más alto registrado en casi 30 años. Es considerable también mencionar que aunque el número de pérdida de vidas ha descendido, el aumento de los conflictos y la violencia van en aumento y que la mayoría de los conflictos actuales no se deben entre conflictos estatales, sino entre milicias políticas, grupos terroristas internacionales y grupos delictivos que se enfrentan por beneficios económicos ilícitos, escasez de alimentos debido al cambio climático, religión, dominación de territorios y control de recursos. En la actualidad, los conflictos siguen siendo el principal motor del terrorismo y más del 99% de todas las muertes relacionadas con el terrorismo se producen en países que participan en conflicto violento o con altos niveles de terror político. La mayoría de los atentados mortales tienen lugar en Medio Oriente o en Oriente Medio. África del Norte, África subsahariana, en particular Afganistán, Irak, Nigeria, Somalia y Siria son los países con las cifras más altas. A continuación, nombraremos 10 tipos de conflictos a nivel mundial con sus principales características. Estamos analizando en este momento un asunto de conflicto. El conflicto internacional siempre se ha desenvolvido desde diferentes esferas y como lo hemos notado anteriormente, se desenvuelve en un asunto tradicional y un asunto moderno. Pues los conflictos han avanzado y han evolucionado a la medida que la ciencia también lo permite y por lo tanto también las relaciones de cómo los estados se conforman. En ese sentido, pues nosotros estamos denotando un asunto histórico, humanístico de las guerras y los conflictos y es ahí donde también la ONU hace parte importante sobre eso. Pues anteriormente se entendía que los conflictos se daban por temas de poder, de tierra y asuntos militares. Hoy en día entendemos que con la proliferación de la ciencia, de las ideologías, de creación de nuevos conflictos políticos, sociales, económicos, medioambientales y demás, se ligan a otros intereses. Y es ahí donde nosotros comenzamos a evolucionar y a decir, desde la teoría científica de relaciones internacionales, cómo se pueden concebir estos conflictos. Pues entendemos que hay un conflicto económico, que se puede ver como el tema de Estados Unidos y China, que son conflictos que de manera diplomática, entre comillas, se desembocan a guerras en el cual suben los aranceles, hay bloqueos económicos, hay temas de guerras desleales sobre qué se vende o no se vende en ciertos países, y es ahí donde se comienza a proliferar ciertos asuntos entre relaciones internacionales de qué hacer con el asunto de las balanzas del mercado. También tenemos un asunto diplomático que podemos ver a futuro, con un ejemplo Colombia-Venezuela, que son de relaciones internacionales en el cual los embajadores, cancilleres o demás tienen más relacionamiento y por lo tanto una mala comunicación y no permite un debido desarrollo sobre qué hacer entre los diferentes países, sean en materia económica, política, científica o demás. También hay un asunto de escalado mayor, que es el asunto del conflicto armado, en donde se puede ser tanto interno como externo, y ahí se puede hablar sobre un tema bélico. Ya no se utiliza las palabras, la economía o la diplomacia como medio de resolución, sino que se utiliza el poder armamentístico. En eso, pues se ve dimensiones en el cual lo ideológico, lo religioso, hace también parte sobre eso. ¿Y por qué lo estamos relatando de manera jerárquica? Porque digamos que lo ideológico y lo religioso también permite ciertas justificaciones sobre el devenir de esto. Digamos que hay situaciones en lo que lo ideológico y lo religioso solamente se transmite en lo diplomático, otras veces se remite en lo armado y otras veces en lo económico. En ese sentido vemos cómo el Islam hace parte de estas ideologías y religiones como formas de justificar un conflicto sobre otros países. También está el tema terrorista, que como lo menciona nuestra compañera, se desarrolla muchas veces en los países con mayor conflicto y es ahí donde se desenvuelve. Pues la identidad y la cultura de estos países por medio del asunto radical genera otras dinámicas y genera unos rumbos de conflicto a gran escala que no solamente se traduce a su propio país, sino que al país de otros. Ya por comenzar, pues como a terminar, hay conflictos internos nacionales que son por asuntos étnicos nacionales o demás,
Y por último, que ya se está desenvolviendo en la actualidad con todo lo que es el cambio climático, es el conflicto medioambiental de temas de recursos, ya que los recursos son limitados y por lo tanto tienen una capacidad topográfica, geoestratégica y demás, en los cuales se concibe como unos recursos vitales para la subsistencia de ciertos países y demás. Pues podemos ver a India, a Ucrania y demás con el tema del desabastecimiento alimentario, como es el trigo, como es los arroces y demás. En eso, ya explicando como de manera gruesa estos asuntos conceptuales de tipificación del conflicto, pues vamos a desenvolverlo en qué conflictos podemos ver de todos los que hay, 10 elegidos de forma somera para explicar un poquito de cómo se materializan estos conflictos en ciertas territorialidades de nuestro globo terráqueo. Pues aquí el compañero Franklin va a comenzar a hacer una breve descripción de cada país y sus características y determinaciones sobre estas tipificaciones. Sí, empezamos con el primer tipo de conflicto entre los 10 más contemporáneos, que es el caso de Rusia-Ucrania. Este es un conflicto que se viene dando por temas diplomáticos, dadas las cortas relaciones entre el presidente ruso con el presidente ucraniano. También es un tema de ideología, ya que Ucrania siempre se ha visto ligada, después de su separación de la URSS, con los ideales más de Occidente que de Oriente. También, como decía el compañero, es un conflicto armado debido a que ya hay influencia de distintos grupos armados, que son los soldados, mercenarios y demás. Bueno, esta guerra se viene dando desde 2014. En 2022 se intensificó más con la invasión rusa a Ucrania, que fue dada el 24 de febrero de 2022. Los países que están involucrados en esta guerra directamente son Rusia y Ucrania, y Rusia ha tenido aliados como China y Corea del Norte. Asimismo, Ucrania ha contado con países de Occidente y la OTAN. Un país muy apegado a ellos es Estados Unidos. En la siguiente conflicto podemos ver, si me permite la diapositiva, la guerra de Palestina e Israel. Este también es un tema diplomático, religioso y armado. Se ha visto que esta guerra inicia con los ataques o los bombardeos de Gaza el 6 de mayo de 2021, y también dado unos enfrentamientos que tuvo la policía de Israel con la manifestación de ciertos palestinos, debido a que la Corte Suprema de Israel determinó sacar de un barrio palestino en Israel, sacar a toda la población. Empezó con 6 familias, por lo cual la población palestina dentro de Israel pensó que si empezaba con 6, iba a seguir a gran escala con los demás palestinos. Los países involucrados son Palestina, algunos dicen que no es un país reconocido como tal, e Israel. Como aliado principal de Israel ha sido Estados Unidos, y de Palestina, Siria e Irán, y un grupo armado al margen de la ley del Líbano llamado Hezbollah. Como tercer conflicto, tenemos directamente el conflicto de Siria, que empezó desde el año 2011, es un tema interno, una guerra civil que se está viviendo desde 2011, es un conflicto armado debido a que hay diferentes grupos, tanto de oposición como dentro del gobierno, atacándose. Este empieza en marzo de 2011, cuando se dan una serie de revueltas populares contra la opresión ejercida por el régimen del dirigente Bashar al-Assad, hijo de quien había sido antes también gobernante de ese país por más de 30 años. En este caso, los países que están involucrados solamente es Siria, porque es una guerra civil. Aún así ha contado el gobierno con la colaboración de países como Rusia e Irán, y el mismo grupo armamentista del Líbano, Hezbollah. Y la oposición, las personas que están en contra del gobierno, se encuentran, que han sido apoyados militarmente y con recursos de Arabia Saudita, Turquía, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros países aliados a la OTAN. Otro conflicto es el caso de Yemen, que también es un tema interno, conflicto interno, también es de tema ideológico, y está también involucrado por un tipo religioso, ya que los hutíes, que son un grupo ideológico y religioso de la región de Yemen, buscaban tener participación dentro de la economía y dentro de las políticas que tomara el Estado, pero el Estado siempre los tenía como excluidos. Entonces empiezan una serie de revuelos para hacerse con el poder o hacerse notar dentro del Estado. Aquí en el país de Yemen hay distintos grupos culturales, religiosos, y todos siempre han buscado que se conserve su cultura, que se conserve su religión, y aún así también tener dominio de la economía, ya que Yemen es un país con grandes salidas y tiene una posición geográfica muy importante dentro de su región. Aquí el país involucrado es Yemen, porque también es una guerra civil. El gobierno ha contado con la ayuda de Arabia Saudita, de Estados Unidos, Emiratos Árabes, por el mismo sentido de que tienen intereses dentro de esa zona por la posición geográfica que ellos representan. A la posición o a los hutíes han sido financiados, colaborados con recursos provenientes de Irán. Ahora vamos a una guerra o un conflicto que no es del todo armamentista o donde se ejerce violencia directa, sino un caso que es un conflicto comercial, que es el caso de China y Estados Unidos, que empieza en 2018 con las sanciones que impuso Estados Unidos a China, los productos chinos, porque consideraba que estos productos venían de una competencia desleal de comercio, ya que los productos chinos, como es bien sabido, la mayoría de trabajadores no cuentan con las condiciones óptimas y se les paga realmente muy poco por lo que realmente trabajan. Entonces, por eso la mano de obra es barata y los productos
salen muy económicos, comparado con los estadounidenses que sí pagan todos los impuestos de ley. También hablan de que hubo un robo de propiedad intelectual y una transferencia forzada de la tecnología de Estados Unidos a China, cosa que entre los tratados que ellos tenían, ni China podía sacar información tecnológica de Estados Unidos ni Estados Unidos de China. China, por su parte, también impuso aranceles a más de 128 productos de Estados Unidos. Esta es una guerra también de carácter diplomático que ha venido surgiendo desde hace mucho tiempo, y también de carácter ideológico, ya que Estados Unidos se considera un país capitalista, China un país comunista, y hay un conflicto entre estas ideologías. Aún así, no hubo un conflicto directo, pues como se dijo anteriormente, es un conflicto meramente comercial, pero China ha contado con el apoyo de Rusia y Corea del Norte y de Venezuela. Estados Unidos siempre ha contado con el apoyo de los países de Occidente y sus aliados más cercanos, la OTAN. Otro caso importante que ha sido de carácter meramente diplomático ha sido el caso Colombia-Venezuela, donde en 2015 empiezan a haber cierres de frontera y deportación de colombianos por parte de Venezuela, porque consideraban que a su país estaban ingresando muchos colombianos que hacían parte de los grupos paramilitares y que iban a Venezuela a delinquir o a llevar el narcotráfico. Aquí los países obviamente involucrados fueron Venezuela y Colombia. No, desde hace mucho tiempo estos países, sus políticos han tenido relaciones distanciadas por las alianzas también que han tenido a lo largo de la historia. Y Venezuela en este caso cuenta con el respaldo de Rusia y China, y Colombia cuenta con el apoyo de Estados Unidos en caso tal, porque se manejan tensiones de que exista una posible guerra entre ambas naciones. Por otro lado, tenemos el conflicto de, de Mozambique, que también es de carácter ideológico armado y es un conflicto de una guerra civil interna. Esta se empieza desde el año 2017, dado que el Estado Islámico perdiera lo que consideraban su califato en Medio Oriente, se entraron al África, se arraigaron en África y empezaron todo un tema de manifestaciones a impartir su ideología dentro del África y generaron guerras civiles entre la población de Mozambique con estos grupos islámicos. Como podemos saber, estos grupos islámicos tienen brazos fuertes en materia de armamento, por lo cual han entrado en conflicto directamente con el gobierno de Mozambique y con la población civil. El único país involucrado ha sido Mozambique y no ha tenido como tal aliados, sino más bien ayudas internacionales de otros países, ya que Mozambique también es una región o un país demasiado pobre. En el otro caso tenemos a Camerún, a Afganistán, que este conflicto se vino dando desde 2001 por el tema de la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Este conflicto como tal es de tipo diplomático entre Estados Unidos y Afganistán, porque Afganistán estaban los grupos terroristas que habían hecho los bombardeos o los atentados en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. También es de carácter ideológico, ya que hay muchas religiones inculcadas en Afganistán que son los islamistas. Y ha sido un conflicto armado porque ha habido bastante presencia militar dentro del territorio afgano. Esta como tal empieza cuando Estados Unidos invade por primera vez, junto con sus aliados, el 7 de octubre de 2001, a Afganistán, en busca también de derrocar a los talibanes. Esta guerra, si bien termina en 2011 con la caída de Kabul por parte de los talibanes, el gobierno estadounidense el 30 de agosto decide retirar todas sus tropas del territorio, por lo cual se da una victoria directa del grupo extremista islámico frente a todo el territorio. Los países involucrados obviamente fueron Afganistán y también hizo parte de Estados Unidos como parte del gobierno, como ayudante del gobierno, y la oposición siempre fueron los talibanes y tuvieron apoyo de todos los talibanes o todos los grupos talibanes que estaban cerca de la región. Ahora nos vamos al caso de Camerún. Es un caso peculiar, ya que es un conflicto interno, hay una guerra interna por motivos también económicos e ideológicos. Aquí, ¿qué pasa? Que simplemente Camerún fue una colonia tanto británica como francesa, y ya pedían como esa independencia de todas esas raíces o tradiciones que los ligaban como a ese tiempo de esclavitud a estas colonias. Entonces fue un cambio de pensamiento en que ciertos sectores estaban a favor y ciertos sectores poblacionales estaban en contra. Además a esto se le suma que Camerún también es una región demasiado desértica, y empezó también una guerra por los recursos naturales como el agua y los alimentos que escasean en gran medida en la región. Entonces, el país involucrado es directamente Camerún, pero ha tenido el gobierno colaboración de países como Nigeria, Níger, Chad, Benín. También ha contado con el apoyo diplomático de la Unión Africana y apoyo financiero de la Unión Europea a fin de salir de estas guerras internas que han tenido, que en este momento se ha ido agravando por la misma situación de escasez de los recursos. Ya por último, tenemos el caso de Etiopía, que mis compañeros empezarán a profundizarlo en mayor medida. Este conflicto que se ha venido dando es de carácter diplomático, económico e ideológico, y empezó desde el año 2020. Bueno, como decía mi compañero, pues nosotros vamos ya a comenzar a profundizar sobre el tema de Etiopía. Pues debemos entender que todos estos conflictos lo que permiten es dar una claridad, una visibilización sobre qué son los tipos y cómo estos se han desarrollado históricamente. Y Etiopía, en nuestro caso, es pues como un asunto muy importante en el cual vamos a describir históricamente cómo se ha desenvuelto.
Pues aquí vamos a hacer una breve descripción y ya vamos profundizando poco a poco. Entendemos que Etiopía tiene un tipo de conflicto diplomático, económico e ideológico que inició pues desde el 2020, aunque este tiene antecedentes. Tiene un asunto del Frente de Liberación Popular del Tigray, que fue un partido dominante durante más de 30 años, hasta el 2018, que llega el primer ministro Abiy, que comienza a hacer unas transformaciones importantes desde la institucionalidad democrática y hace unos reparos o unos contrapesos de poder que ya más adelante vamos a comenzar a decir. Pues ahí hubo un tema de instituciones de funcionarios públicos, temas de denuncia de corrupción, temas de sacarlos de algunos puestos y permitir la libertad de prensa, permitir que hubiera una democratización de los medios de comunicación, a su vez de mejorar las instituciones que permitían el ejercicio democrático. Pues, pues el único país involucrado que al ser un conflicto pues, interno es Etiopía. En ese sentido, pues ya vamos a comenzar a evolucionar y es mostrando que Etiopía hace parte geográfica del cuerno de África, una parte conflictiva históricamente, con una ventaja, y es que Etiopía ha sido un país que nunca ha sido colonizado y por lo tanto siempre ha tenido pues como su forma administrativa o su forma de gobernar su país a su forma de ser. Sin embargo, esto en el 1974 hubo una confluencia entre la dictadura comunista por parte del DRE, una junta militar bastante sangrienta y bastante autoritaria, que no permitía de cierta forma las facetas democráticas, hasta 1991, que llega el Frente de Liberación Nacional Tigray, que permite una mayor proliferación de diferentes actores y mejora de cierta forma la forma de gobernar el país. Sin embargo, esto no es suficiente porque también sigue siendo una dictadura hasta el 2018 que comienzan a cambiar ciertas suertes sobre esto. Pues aquí podemos lograr ver que Etiopía es el segundo país más poblado de África, el séptimo con mejor economía y tiene una población aproximadamente de 100 millones de habitantes. A su vez, pues tiene un tema multicultural y multiétnico, en el cual se representa de más de 80 etnias que constantemente tienen dificultades. Sin embargo, esto no les quita que tengan una unidad nacional. Y esto se ve en el asunto de divisiones de regiones o estados. Pues este es un estado federal semipresidencial, en el cual está dividido por 10 regiones administrativas legislativas y, y que estos permiten escoger un primer ministro y el tema del presidente. Entonces, ¿qué pasa? Abiy Ahmed Ali hace un alto al fuego, pues como les decíamos anteriormente, hay un tema étnico, multicultural, que de los 74 al 91 cambió y del 91 hasta el 2018 hubo una supremacía, una dominancia del poder por parte del Tigray. Pues estos permearon todas las instituciones y por lo tanto no permitían que este poder saliera de ellos. Por lo tanto era un poder monolítico hasta el 2018 que este primer ministro comienza a generar cambios y disrupciones dentro de la institucionalidad. Pues este comienza a generar generar Denuncias contra denuncias, corrupción. denuncias contra corrupción a diferentes actores del partido de gobierno. Y esto lo que hace es comenzar a encarcelar a altos miembros del Frente de Liberación Popular, hacer exiliar a otros varios y generar otras rúbricas. Por otro lado, genera un partido que es de gobierno, que permite una institución más democrática, más amplia, y genera que haya una libertad de prensa, que genera que haya un tema de democratización de los medios y que haya instituciones democráticas. Por lo tanto, en el 2018, una vez que fue electo, pues se le dio un premio Nobel de Paz, ya que este pone alto al fuego a las diferentes etnias, ya que permite la multiculturalidad y, eso sí, le quita el poder a Tigray, lo que hace a futuro es generar un conflicto civil, ya que esta etnia, al llevar tantos años permeadas en el poder, pues no se permiten dejarlo tan fácil y comienzan a recogerse en la provincia del Tigray, que podemos notar acá, hacer por parte de la guerrilla un contrapeso de poder a este personaje. Sin embargo, al centralizar las instituciones y el poder, comienza a encerrarlos y permitir debilitarlos. En ese sentido, en el 2021, por medio de los periódicos, hace una autocrítica diciendo que él, al mejorar las instancias democráticas y demás, se dio unas resinillas históricas de violencia, como lo que ha pasado con este grupo étnico. Por lo tanto, para volver a que estas cuestiones democráticas se garanticen, pues hay que también romper ciertos derechos o ciertas libertades para que se puedan dar. Pues no se puede tolerar a lo intolerable y por lo tanto comienza a ser no comienza a ser un alto al fuego, sino que comienza a debilitar esta estructura por medio de lo coercitivo, por medio de la reducción de recursos económicos, energéticos, alimentarios, entre otros, generando consecuencias grandes como familias separadas, miles de inmigrantes, niños y niñas huérfanas, pérdida de vidas humanas, escasez de alimentos y vulneración de derechos humanos. Pues este conflicto todavía sigue evolucionando, sin embargo ya ha mejorado entre comillas debido a que hay una reducción de estas guerrillas y por lo tanto ya el lenguaje del Estado como tal es diferente ya que tiene un predominio ya sobre estas zonas, pues al hacer parte Eritrea y todo esto del conflicto y que se pudo redimir de ciertas formas de manera bélgica, pues lo que está entrando este primer ministro es generando ya unos diálogos que permitan a que personas de estos sectores vuelvan a la vida civil y demás, y que las otras etnias puedan participar de las instituciones democráticas. En eso va la evolución de esta noticia y vamos yendo desarrollando.
Ya mis compañeros, si desean hacer comentarios, pues ahí es. Bueno, primero que todo, pues es importante mencionar que el 28 de noviembre del año 2020, Abiy Ahmed, que es el primer ministro de Etiopía, anunció una ofensiva militar en la región norteña de Tigray, en la que ejercería pues un control total de Mekele, la capital de Tigray. Con una justificación de que el grupo armado correspondiente al Frente de Liberación Popular de Tigray había atentado contra una base militar del gobierno. Esta fue la justificación con la que el primer ministro decide tomar la capital de Mekele, a Mekele, la capital de Tigray. Entonces, pues es relevante mencionar este suceso. También después de el cese al fuego con el objetivo o con el fin de que las personas puedan regresar a cultivar, ya que el 80% de las personas se dedican al campo, ¿no? Y para también lo de ayudas humanitarias en ese sentido, para que las personas que han sido afectadas por este conflicto puedan recibir las ayudas internacionales. Y hasta el momento hay que tener presente que el conflicto está en algo pues muy inmerso, todavía no se han llegado a unos completos acuerdos, entonces como tal, la contienda pues está ganando cada vez más velocidad e intensidad, entonces pues todo está en proceso como que de tratar de solucionar, pero pues no con una solución totalmente, sino que hasta el momento pues sigue evolucionando el conflicto. Muchas gracias. En ese sentido, pues ya es bueno recalcar que el tema de relaciones internacionales como tema de interacción sociales y demás, que ya se traducen en estas naciones, es importante verlo desde la luz de diferentes focos y características que permitan traducirlo. Pues hay unos antecedentes siempre históricos, hay un tema étnicos, culturales, políticos, sociales, económicos, que pueden traducir qué es lo que está sucediendo, y por lo último también mirarlo desde los qué tipos de conflictos se están generando, porque todos los conflictos no son de la misma calibre, ni la misma intensidad, ni tampoco de las mismas características causales. Entonces es ahí donde nosotros comenzamos a generar ciertas reflexiones sobre esto y decimos que estos conflictos pues se deben mirar bajo el ojo de sus propias dinámicas para generar unas posibles soluciones críticas o argumentos sobre eso. No siendo más, agradecer a los espectadores y espero que se encuentren bien. Ya estaremos pues hablando nuevamente de diferentes cositas.